Nunca había ido a un club de intercambio de parejas. Menos aún un jueves por la noche y en pleno centro de Madrid. No me van esas cosas, nunca me han ido. Pero esa noche fui. No porque quisiera experimentar, ni por curiosidad morbosa. Fui porque alguien me dijo que Laura, mi mujer, podría estar ahí. Así arranca esta historia. Un amigo del trabajo, Rubén, que no es precisamente discreto, me lo soltó en el descanso del café, medio en broma, medio en serio. Tío, el otro día fui con una amiga a un sitio muy loco, y me pareció ver a tu mujer con un tío bastante más joven, besándose. Pero pensé, no puede ser, ¿no? Me reí, claro. O intenté reírme. Le dije que estaría confundido. Que Laura odia ese tipo de sitios, que es más de cenas tranquilas y vino caro. Pero la risa me salió torcida. Me quedó clavado el comentario todo el día. Me pasé la tarde como un gilipollas, con la cabeza en otro lado, sudando frío aunque la oficina estaba a 21 grados clavados como siempre. No lo comenté con nadie más. No le dije nada a Laura. Solo una frase de Rubén, una imagen borrosa, y de repente toda mi realidad empezó a tambalearse. ¿Sabes esa sensación cuando algo no encaja, pero aún no sabes qué es? Como cuando entras en casa y notas que alguien ha movido algo. Pues así. Esa misma noche inventé una excusa y salí. Voy a tomar algo con los del curro, dije. Ella ni me preguntó con quién. Solo dijo vale sin levantar la vista del portátil. A esas alturas, ya dormíamos dándonos la espalda desde hacía semanas, pero lo llamábamos rutina. Lo que no sabíamos, o no queríamos admitir, es que ya no estábamos en pareja. Éramos dos compañeros de piso que compartían gato y facturas. Llegué al sitio. Una puerta negra, sin cartel, solo un timbre. Toqué. Me abrió una mujer con un vestido rojo que me sonrió como si supiera exactamente a lo que venía. Entré. Luz tenue, música suave, copas caras, sofás de terciopelo. No era sordidez, era elegancia fingida. Como un hotel de lujo con secretos que no se anotan en el registro. Y ahí estaba. En una esquina, con un vino blanco en la mano, riéndose. Laura. Mi mujer. Con un desconocido. Joven, guapo, con pinta de saber exactamente lo que estaba haciendo. Le acariciaba la mano como si llevaran años juntos. Ella no lo rechazaba. No miraba a los lados. Estaba cómoda. Estaba feliz. Yo no hice nada. No entré en escena como un loco, no armé escándalo. Solo la miré. 10 segundos. 15 como mucho. Me giré. Y me fui. No sabía aún lo que iba a hacer. Pero una cosa estaba clara, mi vida acababa de cambiar para siempre. Y esa imagen de ella riéndose con otro, en ese club, en esa ciudad donde juramos construir una vida juntos, se me quedó pegada a la piel. Cuando salí de ese sitio no sabía muy bien si quería vomitar o correr hasta casa. Caminé por Gran Vía con la cabeza hirviendo, sin mirar a nadie, sin escuchar el ruido de la ciudad. Solo tenía esa imagen de ella riéndose, relajada, con un desconocido tocándole la mano como si no fuera la mujer de nadie, como si no tuviera nada que ocultar. Esa escena, tan simple y tan jodidamente clara, me había atravesado. No me había visto, de eso estaba seguro, porque si lo hubiera hecho su cara habría cambiado. Laura no es buena actriz. Siempre se le ha notado todo en la cara. Y ahí, en esa sala tenue con olor a perfume caro y vino derramado, no llevaba puesta ninguna máscara. Era ella, natural, suelta, contenta. Eso fue lo que más me dolió. Volví a casa andando. Me tragué la línea 5 del metro para no tener que cruzarme con nadie. No estaba listo para hablar ni fingir. Cuando llegué, Laura ya dormía. O fingía dormir.
No me molesté en comprobarlo. Me metí en la ducha y me quedé allí, no por limpieza ni por rutina, sino porque necesitaba pensar. Lo raro es que no sentía celos en ese momento, sentía otra cosa. Algo más parecido al ridículo, a la traición silenciosa, esa que no grita ni se excusa. Y es que lo que más me reventaba no era verla con otro, era todo lo anterior, cada vez que había salido tarde del trabajo, cada vez que dijo estar con amigas, cada fin de semana que me propuso que yo me fuera al pueblo a ver a mis padres porque necesitaba espacio, cada risa suya falsa cuando me preguntaba si estaba bien y ella respondía que sí. Ahora todo eso cobraba un nuevo sentido. Ahora tenía contexto. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. No pude dormir más de 2 horas. Preparé café solo por costumbre. No hablé. Ella bajó en pijama, me saludó con un beso en la mejilla, como siempre, como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiese metido en una cama que no era la nuestra, en una historia que no me incluía. Yo la miré y le respondí con un buenos días seco, breve, contenido. Notó algo, seguro. Me conoce. Pero no dijo nada más. Puso una tostada, se sirvió café y se sentó frente a mí a mirar el móvil. Pasaron los días y yo fingí. Me inventé turnos en el trabajo, cenas con amigos, reuniones que no existían. Empecé a investigar sin decir una palabra. No quería confrontarla sin pruebas. No por miedo, sino porque algo en mí necesitaba tenerlo todo claro. Quería saber hasta dónde había llegado, cuánto tiempo llevaba, si era solo uno o si había más. Así que una noche, cuando se duchaba, revisé su bolso y encontré una tarjeta. No era de un hotel ni de un restaurante. Era una llave de habitación, con el número 208 escrito a mano. Era de un apartahotel cerca de Nuevos Ministerios. Lo busqué en el móvil y confirmé que era un lugar discreto, pequeño, con acceso por código y sin personal de recepción por la noche. Reservas por horas. Todo encajaba. No le dije nada. Guardé la llave en el mismo sitio. Al día siguiente, salí del trabajo y me fui directo allí. Pregunté por la habitación 208. Mentí. Dije que era mi mujer y que creía que se había olvidado algo. Me dejaron pasar sin problemas. La habitación estaba vacía, por suerte. Era pequeña, con cama doble, baño justo y una ventana cerrada con persianas eléctricas. Revisé los cajones, el baño, todo. No había nada de valor, solo una caja de preservativos abierta en el cajón de la mesita. Faltaban la mitad. Sentí que me ardían las orejas. Me senté en la cama y me quedé mirando esa caja como si fuera un artefacto peligroso. No hacía falta más. No necesitaba cámaras, ni testigos. Lo tenía delante. Volví a casa y esa noche me costó mirarla a los ojos. Ella hablaba como si nada, como si realmente pensara que yo era tan idiota como para no notar el cambio, como si creyera que podía seguir llevando esa doble vida sin consecuencias. Me hablaba del trabajo, de que su jefa estaba insoportable, de que tenía ganas de tomarse unos días libres. Yo solo asentía, mordiéndome la lengua, preguntándome cuánto más pensaba aguantar con esa farsa. En ese momento no sabía si quería destrozarle la vida o simplemente desaparecer de la suya. Pasaron 2 días más. El sábado por la noche, me inventé que iba a ver un partido con amigos. Me fui al coche y me quedé allí. Esperé. Esperé hasta que ella salió, bien vestida, maquillaje ligero, bolso pequeño, como quien va a cenar, pero no con su marido. La seguí. Caminó 2 calles y tomó un taxi. Lo seguí con mi coche. Bajó en el mismo sitio. El apartahotel. Usó la llave y entró. Esperé. 15 minutos después, llegó él. El mismo de la otra noche. Joven, pelo corto,
camisa clara. Iba sonriendo. Ella lo estaba esperando adentro. Me quedé allí, dentro del coche, viendo cómo se cerraba la puerta. Y ya no me quedó nada por imaginar. Ya no era una sospecha, no era una historia montada por mi cabeza. Era real. Y me estaban dejando fuera. Me estaban sacando de mi propia vida sin previo aviso, sin una conversación, sin el mínimo respeto. Cuando volví a casa, no encendí la luz. Me senté en el sofá, solo, con la tele apagada y las manos en las rodillas. No lloré. No grité. Me quedé ahí, pensando en todo. En cómo había cambiado todo sin que yo lo notara. En cómo alguien puede mentirte a la cara y luego dormir en la misma cama que tú como si nada. En cómo el amor se pudre en silencio mientras tú te aferras a la costumbre. Y esa noche lo decidí. No iba a preguntarle por qué. No iba a rogarle explicaciones. Iba a hacer algo que la descolocara. Algo que le hiciera entender que yo ya no estaba donde ella me había dejado. No tenía un plan perfecto, pero tampoco lo necesitaba. Ya había visto todo lo que tenía que ver, ya no se trataba de juntar pistas ni de esperar un error más para confirmar lo obvio. La decisión ya estaba tomada. Quería enfrentarla de frente, sin rodeos, sin dramatismos, sin escenas de película, pero dejando claro que yo sabía, que ella no podía seguir fingiendo, que ese teatro se había terminado. No iba a pedirle explicaciones ni a suplicarle verdades, iba a obligarla a decirlas, a escuchar su propia versión en voz alta, a asumir por primera vez lo que llevaba semanas escondiendo. La noche siguiente, cuando volvió del trabajo, estaba en casa. Había salido temprano del mío y me aseguré de que ella no me viera antes de entrar. Cerré la puerta con llave cuando escuché sus pasos en el pasillo, como si necesitara marcarle desde el principio que esa noche no tenía escapatoria. Entró con su bolso al hombro, el abrigo medio desabrochado y el móvil en la mano, como siempre. Se detuvo al ver que no estaba en el sofá ni en la cocina. Me encontró en el comedor, sentado en la mesa con un café que no pensaba tomar. Me miró con una mezcla de duda y cansancio, como si sospechara que algo venía, pero sin estar del todo segura. Le hice un gesto para que se sentara. Lo hizo, sin decir nada. Se quitó el abrigo, lo dejó sobre la silla, cruzó las piernas, apoyó el móvil boca abajo y me miró con cara de dime lo que tengas que decir. No sabía por dónde empezar, así que fui directo. Te vi, le solté, sin levantar la voz. No se inmutó, no preguntó qué había visto ni cuándo ni con quién. Solo bajó la mirada y se quedó callada unos segundos que me parecieron eternos. Entonces respondió, sin levantar la vista. ¿Dónde? En el club. El jueves. Y después, en el apartahotel. Con él. Se quedó helada. No fingió sorpresa ni rabia. Solo cerró los ojos y se quedó ahí, en silencio. No negó nada. No intentó salvarse con mentiras. No se escudó en frases vacías. Solo levantó la cabeza, me miró directo a los ojos y dijo: ¿Cuánto tiempo lo sabes? Desde ese jueves. Pero lo venía sospechando de antes. Entonces ya no tengo que ocultarlo. Nunca debiste empezar. Lo sé, respondió, con una calma que me irritó. Pero lo hice. Me costaba mantener la serenidad. No porque quisiera gritar, sino porque me ardían las palabras en la garganta. No entendía cómo podía hablar con tanta tranquilidad de algo que había destruido todo lo que habíamos construido. Ella me miraba como si ya lo hubiera ensayado todo, como si hubiera tenido esta conversación 100 veces en su cabeza, como si estuviera más aliviada que arrepentida. Le pregunté lo único que todavía me quemaba. ¿Por qué? Suspiró. Ni siquiera fue un suspiro triste, fue uno resignado, como si se quitara una mochila de encima. No fue algo planeado. Pasó.
Me gustó. Continuó. No es amor, tampoco es solo sexo. Es algo que me hizo sentir viva otra vez. Me aburría nuestra vida, Javier. Todo era rutina. Me levantaba, trabajaba, cenaba contigo, veía series. Y nada más. Me mirabas, pero no me veías. Me tocabas por costumbre. Me hablaban más mis compañeras que tú. Me cansé. ¿Y no pensaste en decirme eso antes de meterte en la cama con otro? No. Porque me daba miedo que lo tomaras como una excusa. Que me dijeras que estaba exagerando. Y porque, en el fondo, no quería arreglarlo. Quería romperlo sin romperlo. Que simplemente se fuera desgastando hasta desaparecer. Me quedé mirándola, tratando de encontrar algo reconocible en su rostro, algo que me recordara por qué estuve con ella 11 años. Pero ya no quedaba nada. Ni siquiera rabia. Lo que sentía era decepción. No por el engaño, sino por lo fácil que lo justificaba, por lo poco que parecía importarle haberme traicionado. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé, respondió con una honestidad que me dolió más que una mentira. Entonces tampoco sabes si quieres seguir conmigo. Exactamente. ¿Y qué hacemos ahora? Eso lo tienes que decidir tú. Yo ya decidí bastante. Ese fue el punto donde me di cuenta de que no era solo una infidelidad, era una decisión tomada hace mucho. Yo seguía esperando que me explicara cosas, que me diera motivos, que dijera que se arrepentía. Pero no lo iba a hacer. Porque no le interesaba recuperar nada. Estaba esperando a que yo pusiera el punto final para no tener que mancharse las manos. Quiero que te vayas, le dije sin rodeos. ¿A dónde? No me importa. A casa de tu madre, de una amiga, de él. Pero esta casa ya no es tu sitio. ¿Y si no quiero irme? Entonces dormirás en el sofá hasta que firmemos los papeles. Pero bajo el mismo techo ya no vamos a fingir. Se quedó callada un rato. Luego asintió, se levantó, tomó el abrigo y el bolso y subió al dormitorio. No discutió. No se defendió. No gritó. Solo subió. Media hora después bajó con una maleta pequeña y me dijo sin mirarme. Me voy unos días a casa de Alicia. Cuando sepas qué quieres hacer con todo esto, me llamas. Y salió. Cerré la puerta. Me senté otra vez. El café estaba frío. La gata se subió al sofá y me miró como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor y vi un salón lleno de objetos compartidos, recuerdos comunes, fotos de vacaciones, cuadros que compramos juntos, todo inútil ahora. Todo muerto. Lo único que me quedaba era el alivio de haberlo dicho. De no haberme quedado callado. De no haber aceptado el papel de tonto que ella esperaba que siguiera interpretando. No tenía claro qué iba a hacer con mi vida, pero sí sabía que no iba a compartirla con alguien que me veía como una rutina. Y aunque la casa se sintiera vacía, prefería el silencio honesto al sonido falso de su risa. Después de que se fue, la casa no solo se sentía más vacía, también parecía más real. Como si todo el aire falso que había estado respirando esos últimos meses se hubiera disipado de golpe. No sentí alivio, ni paz, ni tristeza. Sentí un hueco incómodo, una mezcla entre desprecio y necesidad de hacer algo. No me servía de nada quedarme sentado, mirando las paredes, recordando los buenos tiempos y sintiéndome una víctima. No soy de los que lloran en la almohada ni de los que escriben cartas que nunca envían. Yo actúo. Y esta vez, tenía que actuar con precisión. Si ella había jugado sucio, si había tomado decisiones a espaldas mías, si me había visto a los ojos cada noche sabiendo que estaba acostándose con otro, entonces merecía algo más que una conversación. Merecía perder lo que más valoraba,
su imagen de persona correcta, su reputación de mujer decente, su cómodo equilibrio entre ser esposa y amante, su control. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. No quería meterme en líos legales sin estar preparado. Fui claro desde el principio, había una infidelidad probada, quería divorciarme, quería que todo fuera limpio pero no amistoso. No le debía cordialidad a alguien que había vivido conmigo mientras se metía en otra cama. El abogado me explicó los pasos. Me recomendó reunir pruebas claras para evitar cualquier discusión absurda sobre la causa del divorcio. Le conté todo, con detalles. Le mostré la llave del apartahotel, le expliqué cómo los había seguido, incluso le enseñé una foto que saqué desde el coche donde se veía a Laura entrando al edificio. Con eso bastaba. Me sentí más tranquilo sabiendo que el terreno estaba firme. Pero el tema legal era solo una parte. Lo que realmente me importaba era exponerla, dejarla desnuda ante la gente que la tenía idealizada, hacer que su cara de falsa moralista se rompiera delante de los que creía tener de su lado. No por rencor infantil, sino porque si ella había jugado a vivir dos vidas, quería que viera lo que pasaba cuando las dos chocaban. Sabía que en su trabajo todos la tenían por una mujer seria, profesional, equilibrada. Sabía que siempre había cuidado mucho lo que decía, lo que mostraba, lo que compartía. Nunca exponía su intimidad, no hablaba mal de nadie, no mostraba grietas. Su jefa, Alicia, era una de sus amigas más cercanas. De hecho, era donde supuestamente se había ido a quedar. Fue lo primero que usé. Una noche, le escribí a Alicia. La saludé con naturalidad, como si solo quisiera saber si Laura estaba bien. Le dije que no había tenido noticias de ella desde que se fue y que quería asegurarme de que estuviera cómoda. Alicia, sin saber nada, me dijo que Laura no se había quedado con ella ni una sola noche. Que la última vez que hablaron fue por WhatsApp el martes anterior y que incluso le pareció raro que no contestara después. Ahí tuve la confirmación final, no solo me mentía a mí, le mentía a todos. Corté rápido la conversación, le agradecí, y no dije más. No era el momento de dejar pistas. Al día siguiente imprimí todo lo que tenía. No necesitaba mensajes privados ni capturas comprometidas. Solo necesitaba mostrar que Laura tenía una doble vida. Imprimí una foto de ella entrando al apartahotel, el ticket del parking que recogí ese día, una captura del sitio web del lugar donde explicaban su modalidad por horas, y lo junté todo con una pequeña carta firmada por mí. No era agresiva, no usaba insultos ni rabia. Solo decía que después de 11 años de matrimonio, Laura había decidido tener una relación paralela, y que yo prefería que las personas que ella frecuentaba supieran con quién trataban. Esa carta, con los documentos adjuntos, la metí en 3 sobres distintos. Uno dirigido a su jefa, otro a su madre, y el tercero a su hermana. Lo del trabajo fue lo más sencillo. Fui a la oficina como si nada. Sabía que salían a las 2 los viernes, así que fui a la 1:30. Pedí hablar con recepción, dije que tenía que dejar un sobre para la responsable del departamento. No preguntaron más. Lo dejé y me fui. El de su madre lo dejé en el buzón, sin timbre. Y a su hermana se lo entregué en mano, sin decir una palabra. Ella me miró con sorpresa, lo abrió ahí mismo y al terminar de leer se quedó en silencio, sin saber qué decir. Me di media vuelta y me fui. No me preocupaba lo que dijeran de mí. No había nada que ocultar. No había hecho nada malo. Solo había sido un idiota confiado que creyó en una relación mientras la otra persona ya había decidido salir de ella. Si alguien tenía que dar explicaciones, no era yo. Por supuesto, no pasó ni un día hasta que me llamó. No fue un mensaje ni una nota. Me llamó directamente, 3 veces seguidas. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, alterada, diciendo que había recibido una llamada de su madre llorando,
que su jefa la había citado para hablar de un tema delicado, que su hermana le había mandado un audio diciendo que no podía creer lo que había leído. Me pedía que habláramos, que por favor no siguiera metiendo a otros en esto, que era una cosa entre nosotros. Escuché su voz nerviosa, agitada, por primera vez desde que todo empezó, sin ese tono de superioridad, sin esa calma falsa. La borré y no respondí. Esa misma noche volvió a llamar. Esta vez contesté. ¿Qué quieres? ¿Tú estás loco? ¿Qué pretendes con todo esto? Que todo el mundo sepa con quién han estado tratando estos años. ¿Te parece justo joderme el trabajo, la relación con mi familia? ¿Te parece justo acostarte con otro mientras dormías en mi cama? Se quedó en silencio unos segundos. Esto no va a arreglar nada. No lo hago para arreglar nada. Lo hago para que dejes de fingir. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Nada. No te preocupes, no pienso seguir. Solo quería que vivieras un poco de lo que hiciste vivir. El resto ya no me interesa. ¿Y tú crees que con eso te quedas tranquilo? No lo sé. Pero al menos ahora tú también tienes que dar explicaciones. Colgó. Me quedé mirando el móvil unos segundos, lo apagué y lo dejé en la mesa. No sentí satisfacción, no sentí victoria. No era una venganza dulce ni algo para celebrar. Solo fue necesario. No por orgullo ni por revancha, sino porque no podía permitir que alguien como ella se marchara ilesa después de lo que había hecho. Y mientras la ciudad seguía su curso, mientras los días avanzaban con su rutina, yo empezaba a entender que la verdadera venganza no era destruir al otro, sino sacar a la luz lo que tanto se esforzó en esconder. Pasaron 3 días desde la llamada. No hubo más intentos de contacto por su parte, ningún mensaje, ningún correo, ninguna aparición inesperada en casa. Imaginé que estaría ocupada apagando fuegos, justificando su comportamiento a su madre, intentando explicar lo inexplicable a su jefa, esquivando los silencios incómodos de su hermana y enfrentando por fin la versión de sí misma que siempre había querido ocultar. Lo que no me esperaba fue que apareciera el sábado por la mañana, sin avisar, con una expresión que no había visto antes en su cara, algo entre resignación y rabia contenida. Yo estaba limpiando la cocina cuando sonó el timbre. Al abrir y verla en la puerta, mi primer impulso fue cerrarla, pero me mantuve quieto. Ella tampoco dijo nada al principio, simplemente entró sin que yo lo permitiera y se quedó parada en medio del salón, mirándolo todo como si fuese la primera vez que pisaba ese lugar. No hubo abrazos, ni intentos de suavizar el ambiente, ni esa sonrisa forzada que solía usar para salirse con la suya. Era evidente que sabía que no había marcha atrás, que las palabras dulces ya no servían, que las medias verdades no funcionaban. Yo no la invité a sentarse, pero ella lo hizo igual. Cruzó las piernas, apoyó las manos en sus rodillas, respiró hondo y soltó. No me esperes a disculpas. No voy a darte una versión falsa de nada. No esperaba otra cosa, le respondí sin levantar la voz. Tampoco he venido a rogarte que lo arreglemos. Eso también lo tengo claro. Bien. Así evitamos perder tiempo. Solo quiero que cerremos esto sin más mierda, dijo, mirándome a los ojos. Ya bastante hiciste con dejarme en evidencia. No hice nada que no merecieras. Yo no escribí los mensajes, no abrí la puerta de ese sitio, no inventé a ese tío. Solo mostré lo que tú te empeñaste en esconder. Lo sé. Y no voy a discutirlo. Pero no voy a dejar que me sigas tratando como si no tuviera derecho a nada. También he vivido aquí, también he trabajado para construir cosas. No voy a salir con una mano delante y otra detrás. ¿Crees que te voy a quitar algo? No necesito quedarme con tus cosas. Solo quiero cerrar esto. Pero no esperes ningún gesto noble de mi parte. No busco eso. Solo quiero claridad.
Quiero saber cómo vamos a terminar esto, cómo lo vamos a dividir, cómo lo vamos a firmar. El abogado ya tiene todo. La propuesta está en tu correo. Léela, haz tus cambios, que tu abogado revise si quieres. Pero no me vuelvas a llamar para discutir términos. Que lo manejen los que saben. Nosotros ya no tenemos nada que decirnos. Ella se removió en el asiento, se notaba que le dolía escucharme así. No porque esperara ternura, sino porque por fin entendía que yo ya no estaba dispuesto a sostener ninguna apariencia. Me miró con una mezcla de nostalgia y fastidio, y por primera vez bajó la cabeza. No pensé que me ibas a exponer así, dijo. Pensé que me ibas a odiar en silencio, como hacen muchos. Te equivocaste. No soy de los que se quedan tragando veneno. Si tú ibas a seguir con tu vida fingiendo que no pasó nada, yo me iba a encargar de que por lo menos no pudiera seguir mintiendo tan tranquila. Lo conseguiste. Están todos en mi contra. Incluso mi madre me pidió que no la llame por un tiempo. Entonces al menos una cosa hice bien. ¿Y ahora qué? ¿Vas a rehacer tu vida? ¿Vas a buscar otra? No tengo prisa. No estoy en modo reconquista. No quiero volver a confiar en nadie por ahora. No después de esto. Yo tampoco, dijo, esta vez con un tono más bajo. Hubo un silencio largo. No incómodo, no tenso. Solo necesario. Yo la miraba sin buscar nada, sin esperar lágrimas, ni arrepentimientos, ni comprensión tardía. Ella tampoco parecía buscar perdón. Solo había venido a cerrar una puerta, y lo estaba haciendo con la misma frialdad con la que abrió la otra, la del club, la del apartahotel, la del engaño. Después de unos minutos, se levantó, caminó hasta la ventana, miró hacia la calle como si esperara ver algo que la ayudara a decidir cómo terminar ese momento. Sé que hice las cosas mal, dijo sin girarse. Sé que fallé. Y no te voy a pedir que lo entiendas. Pero quiero que sepas que lo que hice no fue por venganza, ni por desprecio. Fue por cobardía. Me cansé de vivir algo que ya no sentía, pero no fui capaz de decírtelo de frente. Eso es lo único que podrías haber hecho bien. Decírmelo. Lo sé. Y por eso no me defiendo. No vine a justificarme. Solo a cerrar esta conversación. Está cerrada desde hace rato, Laura. Se giró, asintió, caminó hacia la puerta sin decir más. Antes de salir, se detuvo un segundo, se dio la vuelta y me miró como quien mira una casa en la que ha vivido mucho tiempo pero ya no reconoce como suya. No creo que me perdones. Pero espero que un día puedas acordarte de lo bueno sin rabia. No estoy interesado en recordar nada, le respondí sin moverme del sitio. Salió. Cerré la puerta y me senté otra vez, esta vez sin urgencia, sin rabia, sin preguntas. Ya no quedaba nada pendiente. Lo habíamos dicho todo, y lo que no se dijo ya no hacía falta. A veces no hay que gritar para terminar algo. Solo hace falta dejar de tener miedo al silencio. Y esa fue la última vez que la vi. Después de aquella última conversación, la casa no volvió a ser la misma, pero tampoco yo lo era. En los días siguientes, empecé a ordenar todo sin necesidad de hablarlo con nadie. No me hacía falta compartir lo que sentía con amigos ni familia, no porque me avergonzara de haber sido engañado, sino porque entendí que hablar con otros no iba a darme nada que no pudiera decirme yo mismo. No había lugar para los consejos de bar ni para las frases hechas. Lo que necesitaba era reconstruir mis propios pasos, entender dónde dejé de mirar, cuando permití que el desgaste se volviera rutina, y en qué momento ella se convirtió en alguien con quien compartía espacio pero no intención. El proceso fue mecánico al principio. Llamadas a la gestoría, firmas con el abogado, papeles con fechas de entrega, división de cuentas, traspaso del coche a su nombre, cancelación de cuentas conjuntas,
Todo lo que implica desarmar una vida compartida con la precisión de un cirujano que no puede permitirse cortar donde no debe. Fue como ir desmontando una estructura que parecía firme hasta que tocabas el punto exacto y se venía abajo sin hacer ruido. Y aunque todo eso fue ordenado, rápido y sin conflictos, lo que vino después fue más complicado. La primera vez que salí a tomar algo solo, una noche cualquiera de jueves, me di cuenta de lo mucho que había estado anulándome sin notarlo. Me senté en una terraza, pedí una cerveza, miré alrededor y noté que no sabía qué hacer con mi tiempo. No estaba esperando a nadie, no tenía mensajes que contestar, no había nadie preguntándome a qué hora volvía ni qué íbamos a cenar. No era libertad, era vacío. Y esa parte no la vi venir. Pensé que después de todo iba a sentirme mejor, más aliviado, con espacio para respirar, pero lo único que tenía era silencio, uno que ya no me molestaba, pero que tampoco me decía nada. No extrañaba a Laura, eso lo tenía claro. Lo que extrañaba era la estructura, la idea de compartir un domingo, de discutir por el mando de la tele, de salir al supermercado hablando de cosas que no importaban. Todo eso, aunque no me hacía feliz, me había dado una sensación de pertenencia. Y ahora, en esa terraza con una cerveza delante y sin nadie que supiera dónde estaba, entendí que había perdido algo más que una esposa. Aún así, no me arrepentía de nada. Haber expuesto la verdad, haberla echado de casa, haber enfrentado las cosas sin callarme, todo eso era lo correcto. No lo hice por venganza, ni por despecho, ni por orgullo. Lo hice porque no estaba dispuesto a seguir compartiendo espacio con alguien que podía mirarme a los ojos después de mentirme. Y eso no tiene marcha atrás. Si algo aprendí en todo este proceso es que el daño no siempre es un golpe, a veces es una acumulación de gestos pequeños, de decisiones silenciosas, de conversaciones que no se tienen y de verdades que se esquivan. El engaño no fue solo el sexo con otro, fue todo lo que vino antes, todo lo que dejó de construir conmigo mientras lo construía con él. Después de un par de semanas, empecé a tirar cosas. No por odio, sino porque ya no tenían sentido. Las fotos del viaje a Galicia, los libros que ella había comprado pero nunca leído, los pequeños adornos que habíamos elegido juntos para el salón, su taza preferida que siempre dejaba en la mesa sin lavar. Todo eso lo metí en cajas y lo saqué del piso. Algunas cosas las llevé a un contenedor, otras las dejé en la puerta para que alguien las recogiera. Lo único que no pude tocar fue la gata. Lola seguía ahí, mirándome como siempre, exigiendo su comida a las 7 en punto, subiéndose al sofá cuando veía que me sentaba. Pensé en que quizás debería dejarla ir con Laura, pero luego me pareció ridículo. Ella ya se había llevado suficiente. Además, la gata no tenía la culpa de nada. Era lo único que no había cambiado, y eso, en medio de tanto desorden, se agradece. Un mes después del divorcio, firmamos los papeles sin decir una palabra. El trámite fue breve, frío, necesario. Ni una pregunta, ni un reproche. Ella firmó, yo firmé, el abogado explicó el procedimiento, y salimos cada uno por una puerta distinta. No la vi más. Ni en la calle, ni en redes, ni en común con nadie. No sé si sigue con él, si volvió con la madre, si cambió de trabajo. Tampoco me importa. Cuando alguien toma la decisión de irse así, lo único que se puede hacer es apartarse, cerrar la puerta bien y no volver a mirar atrás. Hoy, unos 3 meses después de todo, la vida es otra. No mejor, no peor, solo distinta. Me levanto sin despertador, desayuno solo, hago la compra cuando se me da la gana, elijo qué ver sin consultar, salgo si quiero, duermo cuando me da sueño. No tengo pareja, ni la busco. No estoy huyendo del amor ni encerrándome en la desconfianza, solo estoy dándome tiempo. Aprendí que hay cosas que no se arreglan con palabras, que hay heridas que no se notan hasta mucho después y que vivir en automático es el camino más corto a perderlo todo.
El matrimonio me enseñó que compartir no es solo estar, también es elegir cada día, cuidar, preguntar, reconocer cuando algo no va bien y no dejarlo pasar. Y eso no lo supimos hacer. A veces pienso en cómo habría sido todo si ella me lo hubiera dicho antes, si me hubiera enfrentado con honestidad en lugar de buscar emociones fuera. Pero ese pensamiento no me dura mucho. Porque lo que pasó, pasó porque tenía que pasar. No fue un accidente, fue una elección. Y cuando alguien elige traicionarte, no importa cuando lo diga, ya está hecho. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz, no eufórico, no pleno, pero bien. Sin mentiras, sin dudas, sin la incomodidad de saber que algo no encaja. Hay días mejores que otros, claro. Pero todos son míos. Y eso, después de lo que viví, ya es bastante.